La hija de mi novio me gritó que estaba menstruando y no podía ni mirarla. Así que le dije que empacara y se fuera. No lloré. Ella grita en mi cara y espera que cumpla con todas sus demandas. Llevo 2 años saliendo con mi novio, y él tiene una hija de 11 años que acaba de tener su primera menstruación hace 3 días. Tiene la custodia completa de ella y, hace un par de semanas, empezaron a hacer la mudanza para venirse a vivir conmigo y con mi hijo de 8 años. Hasta ese momento, todo iba bastante bien. Los críos se llevaban de maravilla y yo pensaba que Diana era una chica bastante maja. Pues bien, hace 3 días salió de su cuarto y me dijo que creía que le había venido la regla. Me empezó a hacer preguntas típicas. ¿Cómo se pone una compresa? ¿Qué puede hacer o no? Cosas así. Todo bien. Llamé a mi novio, que estaba trabajando, para contarle lo que pasaba y coordinar lo que íbamos a hacer. Y decidí que se quedara en casa ese día. Tenía dolores. Como trabajo desde casa no fue ningún problema, pero se pasó el día entero interrumpiendo mis llamadas de trabajo para hablar de su regla. Fue pesado, no te voy a mentir, pero lo aguanté, porque claro, es su primera vez, está hecha un lío. Normal que tenga 1000 dudas. El problema no fue eso, fue lo que vino después. Durante el día estaba de buen humor, pero en cuanto llegaron mi hijo y mi novio a casa, aquello se convirtió en una zona de guerra. Mi hijo le preguntó si quería jugar con él, y ella le gritó en la cara: «Estoy con la regla», y le dio un portazo en toda la cara. Mi niño salió volando y se estampó contra la pared. Se le puso el hombro morado y se dio un golpe en la cabeza con el marco de la puerta. Mi novio fue a hablar con ella y ella se puso a llorar. «Estoy con la regla, no quiero que se me acerque». Y él, en lugar de corregirla, le perdonó el numerito, lo cual ya me puso de los nervios. Al día siguiente teníamos planeado un día de playa. Lo habíamos organizado hacía más de una semana. Pero Diana se puso como loca. Montó un escándalo, gritando y pataleando, y mi novio nos dijo que al final no íbamos a la playa, que como ella estaba con la regla y no podía bañarse, pues que nadie iba, y que le daba igual si eso nos fastidiaba. Quiso cancelar el plan. Le dije que yo me llevaba a mi hijo sí o sí, y eso hice. Volvimos a casa sobre las 3 de la tarde. No había pasado ni media hora desde que les dije a Diana que hiciera la maleta y se fuera, cuando escuché el motor del coche de Javier aparcar frente a casa. Lo vi desde la ventana. Bajó del asiento del conductor como un volcán a punto de estallar, con pasos largos, furiosos, y la cara tan roja que no supe si era por el frío o por la rabia. Diana bajó detrás de él, los ojos inflamados, pero sin soltar ni una lágrima. Yo me quedé quieta en el salón, con mi hijo dormido en el sofá y el corazón latiéndome en la garganta. No era miedo, era una mezcla asquerosa de rabia contenida y decepción. Cuando abrió la puerta con su llave, el silencio en la casa se volvió tan denso que se podía cortar con cuchillo. «¿Se puede saber qué coño ha pasado?», espetó Javier apenas cruzó el umbral. «Pregúntale a tu hija», le dije sin moverme. O mejor dicho, pregúntale a tu hija por qué empujó a un niño contra una pared. Y después exigió que el mundo girara a su alrededor. Javier se quedó mudo por 2 segundos. Miró a Diana, luego me miró a mí. Ella lo agarró del brazo, con esa mirada de cordero degollado que ya me empezaba a resultar repugnante. Pero esta vez había algo distinto. No estaba asustada, estaba calculadora, como si supiera que él haría lo que fuera por ella. «No puedes echar a una niña de 11 años a la calle. Por favor, Lucía, estás loca». «No la eché a la calle», le respondí con voz seca. «Le pedí que se fuera contigo. Lo que no puedo permitir es que mi hijo viva con miedo. Está con la regla. No controla lo que siente. ¿Y eso justifica que empuje a mi hijo? Lo insulte, lo golpee con una puerta. ¿Qué sigue? ¿Romperle un brazo? ¿Apagarle un cigarro en la cara y decir que fue por el síndrome premenstrual?» Diana apartó la vista. Javier me miró como si no me reconociera. Pero la que no lo reconocía era yo. ¿En qué momento había dejado de ser mi pareja y se había convertido en el abogado defensor de una niña que claramente necesitaba límites urgentes? «Tienes que disculparte», dijo él, esta vez en voz baja. «¿Disculparme? ¿Por proteger a mi hijo? Mira, Javier, si lo que quieres es vivir con tu hija sin cuestionarle nada, hazlo. Pero no aquí. Esta es mi casa. Yo no tengo por qué tolerar abusos». Diana se acercó, bajando la cabeza. «Yo no quería hacerle daño a Iván», dijo con voz baja, forzada. «Es que me dolía mucho la tripa». No le respondí. Ni siquiera la miré. Había algo detrás de ese tono que me daba escalofríos. «Nos vamos», dijo Javier finalmente. Agarró la mochila de Diana, me miró con los ojos vidriosos. «Pero esto no termina aquí». «Eso espero», le respondí, «porque si realmente quieres estar en esta familia, más vale que empieces a comportarte como padre y no como cómplice». Salieron dando un portazo.
Me senté en el sofá, acariciando el pelo de Iván. No lloré. No me permití llorar. Había una parte de mí que seguía esperando que Javier recapacitara, pero otra, más fuerte, ya estaba trazando mentalmente los límites que jamás volvería a cruzar. Los días siguientes fueron de silencio total. Ni una llamada, ni un mensaje, hasta que el jueves recibí una llamada del colegio. Señora Lucía, necesitamos que venga al despacho de dirección cuanto antes. Es urgente. Se trata de su hijo. El corazón se me detuvo. ¿Qué ha pasado?, pregunté. La directora dudó. Su hijo ha tenido un incidente con una alumna, alguien que no debería estar allí. Diana, necesitamos hablar con usted en persona. Llegué al colegio en menos de 10 minutos. Conduje como una posesa, sin pensar, sin escuchar la música, sin siquiera recordar si había cerrado la puerta de casa. Aparqué en doble fila frente al portón y entré directa a la dirección. La recepcionista me reconoció de inmediato y, sin decir una palabra, me hizo un gesto con la cabeza para que pasara. La directora estaba allí, sentada detrás de su escritorio, con el ceño fruncido. A su derecha, la orientadora del centro. Y frente a ellas, Iván, con los ojos rojos, las manos temblorosas y un rasguño en la mejilla que me hizo hervir la sangre. ¿Qué ha pasado?, pregunté mientras me agachaba junto a él. «Estoy bien, mamá», susurró él, pero su voz no me convenció. La directora se aclaró la garganta. «Señora Lucía, esta mañana, durante el recreo, una exalumna, Diana M., entró en el patio sin autorización. Según el testimonio de varios niños, se acercó a su hijo, lo acorraló junto a las pistas de fútbol y le gritó cosas bastante alarmantes». «¿Qué tipo de cosas?». «Amenazas», intervino la orientadora. Le dijo que si contaba lo que había pasado en casa, le iba a cortar la lengua y que haría que su padre dejara de quererlo para siempre. Sentí una punzada en el estómago. Me giré hacia Iván. «¿Es eso cierto, cariño?». Él asintió con la cabeza, sin mirarme. La directora continuó. Un monitor los vio a tiempo. Cuando se acercó, Diana salió corriendo y escapó por una de las puertas del fondo. Revisamos las cámaras. Parece que sabía exactamente por dónde entrar y salir sin ser vista por el personal. Me quedé en silencio un instante. La rabia me cegaba. «¿Dónde está Javier? ¿Le han llamado?». «Intentamos contactar con él», dijo la directora. «Dejó a Diana esta mañana en la puerta, le dio dinero y se fue. No sabíamos que ella no estaba matriculada. Fue una brecha de seguridad por nuestra parte y asumimos la responsabilidad». «Una brecha de seguridad», repetí, levantando la voz. «Esa niña está acosando a mi hijo y ustedes me hablan de una brecha. ¿Qué hubiera pasado si nadie los hubiera visto?». «Entendemos su enfado, señora Lucía. Ya hemos reportado el incidente a Inspección Educativa y vamos a reforzar la vigilancia. Pero creemos que esto debe ir más allá del colegio». «Sí, lo sé», respondí en voz baja, acariciando la cabeza de Iván. «Voy a tomar medidas». Nos fuimos directamente al centro de salud. Le hicieron un parte médico del rasguño y la pediatra me recomendó hablar con servicios sociales si la situación continuaba. Pero yo ya sabía lo que iba a hacer. Esa misma tarde llamé a mi abogado. «Quiero una orden de alejamiento», le dije sin rodeos, «para ella. Y si es necesario, para él también». Él suspiró al otro lado del teléfono. «Va a ser complicado. Es menor. Y su pareja, bueno, tiene la custodia. Hay que preparar pruebas, testigos, grabaciones, lo que tengas». «Tengo todo», le respondí. «Videos, grabaciones, testimonios del colegio. Y a mi hijo, que está empezando a tener pesadillas todas las noches por culpa de esa niña». La decisión estaba tomada. No iba a permitir que Iván viviera con miedo ni un segundo más. Esa noche, después de dormir a mi hijo, me senté en el sofá con el portátil. Entré en las redes sociales de Javier. No buscaba cotilleo, buscaba entender. Necesitaba saber si esa actitud de padre mártir era algo nuevo o si yo había estado ciega todo este tiempo. Y entonces vi la foto. Una historia en su perfil, subida hacía apenas unas horas. Javier, sonriendo, en una terraza de un bar, con Diana a su lado. Ella se veía perfectamente tranquila. Sostenía una copa de helado y en la descripción se leía: «Mi princesa, siempre juntos contra quien sea». Cerré el portátil con tanta fuerza que sentí un crujido en las bisagras. Esa frase no era solo una declaración de amor de padre. Era un mensaje directo, un aviso. Él había elegido su bando, y yo también. La semana siguiente fue un campo minado. Cada movimiento que hacía era con cautela, como si la casa se hubiera convertido en un territorio hostil, aunque Javier y Diana ya no vivieran allí. Pero su sombra seguía colándose por las rendijas. La sonrisa torcida de Diana, las palabras de Javier, su traición disfrazada de amor paternal, todo flotaba en el aire.
El abogado me había citado para una reunión en su despacho en pleno centro de Valencia. Cuando llegué, me recibió con cara de pocos amigos y una carpeta ya abierta sobre su escritorio. «Tenemos un problema», me soltó apenas me senté. «Dime algo que no sepa. Javier ha contratado a otro abogado y ha presentado un escrito en el juzgado solicitando una medida cautelar de urgencia». «¿Qué tipo de medida?» «Quiere la custodia compartida de Iván». El corazón me dio un vuelco. Tardé unos segundos en procesarlo. ¿De Iván? ¿Mi hijo? Así es. En el documento afirma que has perdido la estabilidad emocional, que estás manipulando al niño en su contra y que el entorno en tu casa no es seguro para él. Me quedé en silencio. Una mezcla entre incredulidad y rabia me cortó la respiración. Ese cabrón no tiene ni un miligramo de vergüenza. Va en serio, Lucía. Está usando todo lo que puede, incluyendo mensajes tuyos donde hablas de Diana con palabras duras. Me llevé las manos a la cara. No me jodas. ¿Mensajes? Capturas. Envíos por WhatsApp. Algunos pueden parecer amenazas, aunque no lo sean. Mira esto. Me mostró una conversación mía con Javier, de hacía un mes. Yo había escrito algo como: si esa niña vuelve a tocar a mi hijo, juro que no respondo de mis actos. En ese momento, solo era una forma de hablar, una expresión de una madre enfadada, pero en manos del abogado de Javier, sonaba a amenaza directa. «Tenemos que actuar rápido», me dijo mi abogado. «Presentar nuestro propio recurso, reunir testimonios del colegio, del psicólogo de Iván, incluso de vecinos si los hay. No es solo un tema legal, Lucía. Esto se va a poner feo». Y se puso. Durante las siguientes semanas, la tensión escaló. Iván tuvo que empezar a ir al colegio acompañado por mi hermana. Cambié las cerraduras, instalé cámaras dentro y fuera de casa. Me volví paranoica. Dormía con el móvil en la mano y el corazón acelerado. Pero la gota que colmó el vaso llegó un sábado por la tarde. Estábamos en el parque, Iván y yo, tomando un helado después de su sesión de dibujo. Era uno de esos raros momentos de paz. Él reía. Me hablaba de un personaje que había inventado, un robot que protegía a niños buenos de los monstruos con cara de niña. No hizo falta que dijera nombres. Entonces vi a Javier, a lo lejos. Caminaba hacia nosotros, solo, sin Diana. Vestía una chaqueta gris que le había regalado yo y una expresión que me heló la sangre. Parecía agotado, demacrado, pero determinado. «Lucía», dijo al llegar, «necesito hablar contigo. No es el momento ni el lugar. Por favor, solo unos minutos. He venido solo. Lo que tengas que decir, díselo al juez». Me giré para marcharme, pero él dio un paso más y me soltó, casi en un susurro. «Te juro que no sabía lo que Diana iba a hacerle a Iván». Me detuve en seco. «¿De qué estás hablando? Hay algo que no te he contado. Algo que pasó antes de que Diana se escapara del colegio. Algo que encontré en su habitación». Me giré con el corazón en la garganta. «¿Qué encontraste?» Él me miró con una mezcla de vergüenza y miedo. Un cuaderno, lleno de dibujos. Dibujos de Iván, atado, con la boca tapada, destrozado. Le arrancó las hojas a escondidas, pero yo las vi. «No sé qué hacer, Lucía. Me estoy empezando a asustar de mi propia hija». Por un momento, me quedé sin palabras. Sentí que el mundo giraba sin mí, que la gravedad fallaba. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», le escupí. «Porque tenía miedo de que me quitaran a mi hija. Pero ahora tengo miedo de que ella le haga daño a alguien más, incluso a mí». Nos quedamos en silencio. Y entonces, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Respondí. «¿Lucía Díaz?» «Sí, soy yo». «Sí, llamamos del Hospital La Fe. Ha ingresado una menor de 11 años, Diana M., con lesiones en los brazos. Ha dicho que usted es su madrastra. Está pidiendo verla. Se me congeló la sangre. ¿Qué ha pasado?» «Intento de autolesión. La niña fue encontrada en una estación de metro, desorientada, sin acompañante. Estamos esperando al padre, pero usted figura también como contacto de emergencia». Colgué sin decir una palabra más. Miré a Javier. «¿Tú sabías algo de esto?» Él negó con la cabeza, pálido como un cadáver. No tenía ni idea. Algo acababa de cambiar. La sala de espera del hospital olía a lejía y soledad. Había gente entrando y saliendo, urgencias de todas las edades. Pero para mí el mundo se reducía a una niña de 11 años con cortes en los brazos y una mirada que ya no sabía si era de víctima o verdugo. Javier y yo no nos hablamos durante el trayecto. Solo conducía, aferrado al volante, con los nudillos blancos y la mandíbula apretada. Yo iba en silencio, mirando por la ventana, luchando con un millón de pensamientos que chocaban entre sí como coches en una autopista mojada. Cuando llegamos, una enfermera joven, de mirada amable pero cansada, nos guió hasta la planta de pediatría. Diana estaba en una habitación individual.
con un vendaje blanco cubriéndole el antebrazo izquierdo y una mirada ausente, fija en el techo. «Estás autorizada para entrar», me dijo la enfermera. «Pero si ves cualquier conducta inestable, pulsa este botón. No te quedes sola si no estás cómoda». Asentí sin decir nada. Javier se quedó fuera, como si no pudiera cruzar esa puerta. Tal vez ya no podía mirar a su hija sin miedo. Tal vez por fin había abierto los ojos. Entré. Cerré la puerta tras de mí. Diana ni siquiera giró la cabeza. Solo habló, como si supiera que era yo. «¿Te ha gustado lo que has provocado?» La forma en que lo dijo me atravesó. No como una confesión, como una acusación. «¿Qué estás diciendo?» «Que tú me has hecho esto. Tú, con tu forma de mirarme, con tu odio, con tus reglas. Tú querías que desapareciera. Pues mira, casi lo logras». Me quedé parada en medio de la habitación. Me costaba respirar. No sabía si acercarme o salir corriendo. No sabía si estaba frente a una niña rota o una pequeña maestra de la manipulación. «Diana, te encontraste sola en una estación de metro, con cortes en el brazo. Eso no lo hice yo. Eso lo hiciste tú. ¿Y por qué crees que lo hice? Porque me quitaste todo. Me quitaste a mi padre. Me quitaste mi casa. Me hiciste sentir como una mierda. Como si no valiera nada». «Yo no te quité nada», le respondí con voz firme. «Yo puse límites. Porque empujaste a mi hijo contra una pared. Porque lo amenazaste. Porque hiciste cosas que van más allá de un mal humor por la regla. Y tú lo sabes». Por primera vez giró la cabeza para mirarme. Y en su mirada había algo distinto. No rabia. No dolor. Había miedo. «No puedo parar», dijo en voz baja. A veces me enfado tanto que siento que se me apaga la cabeza. Y luego lo veo todo rojo. Y ya es tarde. Me senté en una silla al lado de la cama, muy despacio. Por primera vez, me permití ver a Diana como lo que también era, una niña perdida. Pero eso no borraba lo que había hecho, ni lo que podía hacer. «¿Has hablado de esto con alguien? ¿Con un psicólogo?» Ella negó con la cabeza. «Mi padre no quiere. Dice que eso es para locos». Me mordí el labio. Me dieron ganas de levantarme y gritarle a Javier todo lo que había callado durante meses. Pero respiré hondo. «Vas a hablar con uno, te guste o no. Porque esto no puede seguir así, Diana. Ni por ti, ni por nosotros». Ella cerró los ojos y murmuró: «No quiero volver contigo, ni a tu casa. Tampoco vas a volver», le dije sin temblar. «Pero eso no significa que no te vaya a ayudar. Solo que esta vez vas a tener que enfrentarte a las consecuencias de tus actos». Salí de la habitación. Javier se levantó al verme, con la cara desencajada. «¿Cómo está?» «Mal, pero no tanto como debería». Le solté. «Tiene miedo de sí misma. Y con razón. ¿Te ha dicho algo?» «Sí, que tú no querías llevarla al psicólogo. Que tú le dijiste que no estaba loca. Que solo necesitaba cariño. Y cariño no le faltó, Javier. Lo que le faltó fue un adulto con los huevos de decirle no». Javier bajó la mirada. «La van a dejar ingresada», dije. «Y se lo han notificado a servicios sociales. Van a hacer una evaluación completa». Él tragó saliva. «¿Y qué hacemos ahora? Yo voy a proteger a mi hijo, sin, con uñas y dientes. Y tú, por primera vez en tu vida, vas a dejar de pensar con el corazón y vas a usar la cabeza». Me giré para marcharme, pero cuando llegué al ascensor, mi móvil vibró. Era un mensaje, de un número desconocido. Abrí. Era una fotografía. Una hoja arrancada de un cuaderno infantil. En ella, un dibujo. Iván, llorando, dentro de una jaula. Y bajo la jaula, una palabra en letras torcidas, temblorosas, como escritas con furia. «Traidor». Me quedé paralizada. El remitente era un número anónimo, pero yo ya sabía quién lo había enviado. Volví a casa como un autómata. No recuerdo haber conducido. No recuerdo haber saludado a Iván cuando me abrió la puerta con su carita preocupada. Solo sé que me encerré en el baño y me dejé caer al suelo con el móvil entre las manos. Miré la imagen una y otra vez. El dibujo era burdo, hecho con lápiz, con líneas oscuras, apretadas, pero el trazo tenía rabia. Iván dentro de una jaula, la palabra traidor debajo, como una sentencia, como una amenaza. Diana no tenía móvil. Javier se lo había quitado después del incidente en el colegio, o eso me había dicho, pero claramente alguien le había facilitado uno, y claramente alguien le había dado acceso a ese número. Me levanté de golpe, salí del baño y me dirigí al salón. «Iván, cariño», dije con suavidad, sentándome a su lado. «Necesito que me digas la verdad. ¿Has hablado con Diana estos días?» Él bajó la cabeza, dudó unos segundos y luego asintió. «¿Cuándo?» «Ayer y esta mañana. Me mandó un mensaje desde un número raro. Dijo que estaba en el hospital, que quería pedirme perdón». «¿Y le contestaste?» «Sí». Le dije que estaba triste, que la echaba de menos un poco,
que no entendía por qué me odiaba. Me tragué las ganas de llorar. ¿Y luego qué? Mandó un dibujo, pero no ese, otro. Uno donde estábamos los tres, tú, ella y yo, en el parque. Pensé que quería arreglar las cosas. Suspiré hondo. La niña sabía cómo jugar con la culpa de los demás, y lo más retorcido era que parte de ella, seguramente, sí quería arreglar las cosas. Pero había otra parte, más oscura, más rota, que solo sabía hacer daño. Tomé el teléfono de Iván y le pedí que me enseñara los mensajes. Revisé todo. El número era el mismo que me había enviado la imagen del dibujo en la jaula. Confirmado. Diana había conseguido un móvil o alguien le estaba facilitando uno. Esa noche llamé a mi abogado y a la policía. Les mostré los mensajes. El agente que me atendió me dijo algo que me dejó fría. Vamos a investigar, pero esto por ahora no constituye delito. Es una menor. No se puede probar que haya intención real de amenaza. Solo tenemos indicios. Le recomiendo documentar todo y reforzar la seguridad en casa. Colgué sintiendo que vivía en una tierra de nadie. ¿Dónde quedaba la protección cuando el peligro venía en forma de niña? Al día siguiente fui al hospital sin avisar. Exigí ver a la trabajadora social encargada del caso. Me recibió en una sala pequeña, con olor a café viejo. Lucía, lo que me estás contando es grave, me dijo ella después de ver las pruebas. Estamos empezando el proceso de evaluación psicológica. Diana muestra claros signos de un trastorno disruptivo, posiblemente de conducta oposicionista desafiante, pero no podemos diagnosticar hasta que los psiquiatras la evalúen por completo. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, está bajo vigilancia. Javier ha firmado el consentimiento para internamiento preventivo. Pero debo advertirte, hay una posibilidad de que él quiera llevársela a casa pronto. Si no hay diagnóstico firme, legalmente puede hacerlo. Y si lo hace, entonces tú deberás actuar, pedir una orden judicial, o denunciar si vuelve a haber contacto con tu hijo. Volví a casa con un nudo en el pecho. No podía más con esta espera pasiva, así que hice lo que nadie esperaba que hiciera. Fui a ver a Javier, no por reconciliación, sino por enfrentamiento. Él me abrió la puerta de su piso nuevo, un apartamento pequeño, sin alma, lleno de cajas sin abrir. Lucía, no esperaba verte. ¿Dónde está el móvil de Diana? Él frunció el ceño. ¿Qué? No te hagas el idiota. Está mandando mensajes desde un número oculto. A mí, a Iván. Dime si se lo diste tú. Claro que no. ¿Qué te crees, que estoy loco? No lo sé, Javier, pero estás ciego. Y si la estás ayudando, aunque sea sin darte cuenta, te juro que te vas a hundir con ella. ¡Es mi hija! ¡Está enferma! Y mi hijo no es su conejillo de indias. No va a ser la víctima de tus errores. Nos quedamos en silencio. Él respiraba agitadamente. Luego, bajó la voz. Diana dijo que encontró un móvil en el hospital, en una bandeja. Lo escondió en la bata. Me enteré ayer. Lo rompí. Lo tiré. Lo juro. Y antes de eso, no lo sé. A lo mejor alguna enfermera o alguien del personal que le dio pena. Diana tiene esa habilidad. Se mete en la cabeza de la gente. Salí de ahí con más preguntas que respuestas, pero también con una decisión. Iba a luchar con todo. Con cada documento, cada imagen, cada audio. Iba a asegurarme de que Diana no pudiera acercarse nunca más a Iván. Y si Javier se interponía, él también iba a caer. Al llegar a casa, encendí el ordenador. Revisé las cámaras de seguridad que había instalado en el pasillo del edificio, solo por rutina. Y entonces lo vi. Un fotograma congelado. Diana, con el pelo recogido, gorro, chaqueta negra, subiendo las escaleras del edificio. Hace 2 noches, a las 3 de la madrugada. Ella había estado en mi puerta. No dormí esa noche. Me quedé frente a la pantalla, mirando una y otra vez el vídeo. Diana, con una gorra de lana y una chaqueta 2 tallas más grandes, subiendo las escaleras en plena madrugada. Miraba a los lados. Se detenía frente a mi puerta. Se agachaba. Algo dejaba en el felpudo. Luego salía corriendo, sin hacer ruido. Volví corriendo al portal. Bajé en pijama, sin abrigo, sin pensar. No había nada en el felpudo ahora. Solo el frío húmedo de la noche y una sensación de amenaza que me estrangulaba el pecho. Subí, cerré la puerta con 2 vueltas de llave y revisé cada rincón de la casa mientras Iván dormía. Al amanecer, lo llevé al colegio yo misma. No podía confiar en nadie más. Ni en mi hermana, ni en profesores, ni siquiera en los ojos de las cámaras. Esa mañana tomé una decisión que lo cambiaría todo. Fui directamente a servicios sociales con la grabación del vídeo y un dossier que había estado preparando en silencio durante semanas. Cada mensaje, cada parte médico, los dibujos, las conversaciones de WhatsApp, los informes de la escuela, todo. Una trabajadora social de rostro áspero me atendió. Me escuchó con atención. No me interrumpió ni una sola vez.
Esto es suficiente para solicitar medidas cautelares inmediatas, dijo cuando terminé. Vamos a elevar esto al juzgado de menores y al Ministerio Fiscal. La niña necesita intervención urgente, pero usted también necesita protección. Eso es lo que estoy intentando desde el principio, le dije, sin contener el temblor en la voz. Que nos dejen vivir en paz. No se preocupe, vamos a mover esto rápido. Volví a casa más tranquila, por primera vez en semanas. Llamé a Javier. No contestó. Le dejé un mensaje. Acabo de entregar todo a servicios sociales. Tienen el vídeo, tienen los mensajes. Si vuelves a acercar a Diana a mi hijo, tú también responderás ante un juez. No hay más advertencias. Esa tarde, mi abogado me confirmó que el juez había admitido la solicitud de orden de alejamiento provisional. Diana no podía acercarse a menos de 300 metros de Iván ni de nuestro domicilio. Javier fue citado también. Todo estaba por escrito. Legal. Finalmente, la ley estaba de nuestro lado. Esa noche, cenamos tranquilos por primera vez en mucho tiempo. Iván me contó sobre un trabajo de ciencias que tenía que hacer, sobre una niña nueva que se había sentado a su lado, sobre un dibujo de dragones que quería colgar en su cuarto. Le di un beso en la frente mientras él bostezaba y subía a su habitación, pero la calma no dura mucho en la vida real. A las 2 de la madrugada, el telefonillo del portal sonó. Me levanté como un resorte. Miré el reloj. Dudé. Fui hasta el interfono. No hablé. Solo escuché. Nada. Me acerqué a la mirilla de la puerta. Silencio. Encendí la aplicación del móvil que conectaba con las cámaras. Revisé la del portal. Y ahí estaba. Javier. Solo. Con la cara desencajada. Ojeras hasta el cuello. Pelo despeinado. Volví al interfono. ¿Qué quieres? Su voz era un hilo. Por favor, Lucía. Déjame subir. ¿Estás loco? Es de madrugada. Solo un minuto. No puedo irme a casa. No ahora. Dudé. Y como una idiota, le abrí. Subió sin hablar. Cuando entró, me di cuenta de que estaba llorando. Un llanto seco, de hombre roto. Nunca lo había visto así. Diana se escapó del hospital esta noche, dijo entre sollozos. Saltó por una de las ventanas del baño del ala pediátrica. Nadie la ha visto desde hace horas. No contesta al móvil. No saben si está sola o con alguien. ¿Y qué quieres que haga yo? No sé a dónde más ir. Pensé que tal vez vendría aquí, a buscaros. No vino, pero me asustaste tú con el telefonillo a estas horas. Se sentó en el sofá como si pesara 100 kilos más. No puedo más, Lucía, no sé cómo arreglar esto. No sé en qué momento la perdí. Yo quería hacer lo correcto, protegerla, pero ya no sé si puedo salvarla. Me crucé de brazos. Le miré durante varios segundos, hasta que decidí hablar sin filtros. Tú la perdiste cuando decidiste taparle todo. Cuando en lugar de corregirla, la justificaste. Cuando pensaste que amor era permitirle todo. Ahora estás viendo las consecuencias. No solo para ella, para todos nosotros. Él se cubrió la cara con las manos. Un silencio pesado se instaló en la habitación, hasta que sonó mi móvil. Otro número desconocido. Lo cogí con las manos heladas. ¿Sí? Una voz femenina, temblorosa. ¿Lucía Díaz? Sí. Soy yo. ¿Quién habla? Llamo desde el cuartel de la Guardia Civil de Torrent. Tenemos a una menor aquí, Diana M. Apareció esta noche sola en la carretera entre Picaña y Paiporta. Caminaba sin zapatos. Dice que quiere hablar con usted. No con su padre. Con usted. La miré a él. Me miró de vuelta, destrozado. ¿Qué hacemos?, preguntó. No respondí, porque en el fondo no sabía si podía volver a enfrentarme a esa niña. Pero una cosa era segura. Iba a hacerlo. Cuando llegué al cuartel de la Guardia Civil en Torrent, era ya madrugada cerrada. Las farolas proyectaban sombras alargadas sobre el asfalto mojado. Entré con paso firme, pero el corazón me palpitaba en las sienes. Me recibió un agente de rostro cansado, con los ojos enrojecidos por la jornada nocturna. ¿Lucía Díaz?, preguntó. Sí, vengo por Diana M. Me guió por un pasillo angosto y mal iluminado, hasta una sala pequeña con una mesa de metal en el centro. Allí, en una esquina, con una manta térmica cubriéndole las piernas, estaba Diana. Su ropa estaba sucia, las zapatillas faltaban, y tenía un arañazo en la mejilla izquierda. Pero su expresión no era la de una niña asustada. Era la de alguien que había esperado este momento. Se me quedó mirando, sin decir nada, mientras el agente cerraba la puerta tras de mí. ¿Dónde está tu padre?, le pregunté. Afuera. No quiere entrar. Dice que no está preparado para hablarme. ¿Y por qué has pedido hablar conmigo? Ella bajó la mirada. Se mordió el labio inferior. Porque tú sí me ves. Fruncí el ceño. Sí. ¿Qué quieres decir? Él siempre me ve como su niña, aunque haga lo que haga. Tú no. Tú me ves como lo que soy. Y eso da miedo, pero también es un alivio. Me quedé callada.
No sabía cómo responder a eso. Me escapé porque no aguantaba más, dijo. Me vigilaban todo el rato. No me dejaban pensar. Y pensé en venir a casa. Pero no me atreví. No sabía si me ibas a matar o abrazar. No habría hecho ninguna de las dos cosas. Habría llamado a la policía. Ella asintió lentamente. Lo sé. Por eso me entregué. Caminé hasta encontrar a una patrulla. Les dije que me llevaran aquí. ¿Por qué no llamaste a tu padre? Porque él no me escucha. Nunca lo ha hecho. Solo me tapa. Me envuelve con su amor como si fuera un escudo. Y yo necesito otra cosa. ¿Qué? Ayuda. Real. Me senté frente a ella. Por primera vez, vi un atisbo de honestidad en sus ojos. No manipulación. No rabia. Solo cansancio. Tú no estás bien, Diana. Lo sé. Lo supe el día que empujé a Iván. Vi su cara. El miedo. No me lo podía quitar de la cabeza. Por eso hice los dibujos. Para sacar el monstruo de dentro. ¿Y lo has sacado? No. Pero sé que está ahí. Y no quiero que gane. Suspiré. Me pasé las manos por la cara. Parte de mí quería abrazarla. Otra parte quería gritarle. Pero la más fuerte de todas quería proteger a mi hijo. Vas a necesitar tratamiento. Profesional. Prolongado. Lo sé. Y no puedes acercarte a Iván nunca más. Ni siquiera para saludarlo desde lejos. Diana bajó la cabeza. Lo entiendo. Solo quería decírselo a alguien antes de que empiece todo. Quería que tú lo supieras. Porque tú no me tienes miedo. Me tienes rabia. Y prefiero eso. En ese momento entró el agente. Nos miró a ambas con cierta incomodidad. Señora Díaz, si ha terminado, necesitamos que firme el informe de contacto. Luego, el padre de la menor debe llevársela bajo supervisión hasta que se defina la intervención judicial. Me levanté. Fui hacia la puerta. Antes de salir, me giré hacia Diana. Espero que esta vez no estés mintiendo. Ella me sostuvo la mirada. Por primera vez, sin desafío. Yo también. Javier estaba afuera, sentado en una silla, encorvado. Me levantó la vista cuando salí. ¿Qué te ha dicho? Que quiere ayuda. Que lo admite todo. Que sabe que está mal. Él se quedó sin palabras. ¿Y tú le crees? No lo sé. Pero esta vez no depende de mí, ni de ti. Solo de ella. Y de los profesionales. Volví a casa en silencio. Al llegar, subí a la habitación de Iván. Dormía tranquilo, abrazado a su dragón de peluche. Me senté en el borde de la cama y le acaricié el pelo. Era tan pequeño, tan ajeno a toda la oscuridad que había intentado colarse en nuestras vidas. Me quedé allí un buen rato, hasta que escuché el sonido de una notificación en mi móvil. Era de un número desconocido. Abrí. Solo era una foto. Una hoja en blanco. En el centro, una frase escrita con bolígrafo negro. Gracias por no tenerme miedo. No decía nada más. No tenía nombre ni firma. Pero no hacía falta. Y aunque no lo admitiera, yo sí le tenía miedo. Las semanas siguientes se convirtieron en un terreno movedizo. Vivíamos el día a día sin saber si al siguiente habría una citación judicial, una llamada del colegio, o una nueva noticia que volviera a romper la frágil rutina que habíamos reconstruido. Iván dormía mejor, pero cada vez que sonaba el timbre de casa, se encogía. Yo también. Javier y yo apenas cruzábamos palabras. La orden de alejamiento de Diana seguía vigente. Él había aceptado, bajo presión de servicios sociales, que su hija ingresara en un centro especializado para menores con trastornos de conducta, en las afueras de Castellón, un lugar cerrado, con psiquiatras, vigilancia y terapia intensiva. No tenía opción, o eso, o perder la custodia por completo. Yo seguía trabajando desde casa. Volví a llevar a Iván al parque, a clase de pintura, a visitar a sus abuelos. Hacía todo lo posible por darle normalidad. Pero una parte de mí vivía con el estómago en tensión constante, como si algo estuviera por explotar y yo no supiera cuándo. Y explotó. Un martes por la mañana. Mientras revisaba el correo en la cocina, llegó una carta. No tenía remitente, tampoco estampillas. Alguien la había dejado directamente en el buzón. Al abrirla, encontré algo que me dejó helada. Impresiones de conversaciones de WhatsApp, conversaciones mías, mensajes antiguos, de cuando todo estaba al borde del colapso. Cuando hablaba con una amiga desahogándome sobre Diana. Ahí estaba escrito, negro sobre blanco. No sé qué hacer. Esa niña es un peligro. A veces pienso que debería estar encerrada. No quiero tenerla ni a 100 metros de Iván. Me da asco lo que ha hecho. Junto a los textos, una nota manuscrita. Veamos si los jueces opinan lo mismo que tú sobre cómo hablas de una menor. ¡Prepárate! Lo peor no era el contenido. Lo peor era el mensaje implícito. Alguien tenía acceso a mis cosas. Alguien había estado en mi buzón. Alguien había estado espiándome. ¿Diana? ¿Javier? ¿Alguien más? Llamé a mi abogado de inmediato. Esto es una amenaza. Quieren utilizar tus palabras para voltear la narrativa.
Pero no pueden, respondí frustrada. Esas conversaciones no son públicas, fueron privadas. Lucía, estamos en un punto donde ya no se trata solo de legalidad, se trata de reputación. Están preparando el terreno para presentarte como una mujer inestable, vengativa, desequilibrada emocionalmente. ¿Y qué hago? Contraataque. Si quieren jugar sucio, tú vas a jugar con pruebas limpias. Vamos a solicitar que Diana sea evaluada por un equipo forense independiente, que los peritos testifiquen, que se revise todo lo ocurrido desde el principio, incluyendo los partes del colegio, los videos de las cámaras, todo. ¿Y si él insiste en que quiere la custodia compartida de Iván? Pregunté, con el miedo mordiéndome la lengua. Entonces nos vamos al juicio más duro que hayas enfrentado. Pero no estás sola. Esa tarde, al recoger a Iván del colegio, vi a Javier al otro lado de la calle. No se acercó, solo me observó. Llevaba una carpeta en la mano, y aunque no cruzamos palabra, su mirada lo decía todo. Estaba dispuesto a todo por limpiar su nombre, incluso si eso significaba arrastrarme con él. Esa noche no dormí. Escribí durante horas. Hice una cronología de cada evento, cada amenaza, cada conversación. No dejé nada fuera. Si había una guerra, yo no iba a perderla por callar. Al día siguiente, recibí una notificación judicial. La defensa de Javier había solicitado la custodia compartida de Iván ante la evidencia de inestabilidad emocional de la madre y su incapacidad para fomentar una relación saludable entre el menor y su entorno familiar paterno. Lo leí 3 veces. Cada palabra me retumbaba como un martillo en las costillas. Estaban yendo a por mí, y fue entonces cuando me di cuenta de lo que tenía que hacer. Fui directamente al colegio de Iván. Pedí hablar con la orientadora. Le pedí permiso para hablar con su profesora, con la directora, con quien hiciera falta. Les conté todo. Les pedí cartas, declaraciones, testimonios sobre cómo había cambiado Iván desde que Diana no estaba cerca, sobre su evolución, su mejora, sus miedos. Les enseñé los dibujos, los informes psicológicos. Cuando salí del colegio, tenía un expediente completo bajo el brazo. Y no había terminado. Esa noche, abrí una cuenta anónima en una red social. Allí publiqué una historia, sin nombres, sin ubicaciones, pero con todo lo demás. ¿Qué harías si la hija de tu pareja empuja a tu hijo contra una pared y lo amenaza con cortarle la lengua? ¿Y si tu pareja lo justifica porque está con la regla? ¿Y si ahora, meses después, quiere quitarte la custodia de tu hijo? El post se viralizó en cuestión de horas. Miles de comentarios, miles de madres contando historias parecidas. Y aunque no usé nombres, Javier sabía que era yo. A las 4:37 de la mañana, recibí un mensaje de él. Esto ya no tiene vuelta atrás. Prepárate para la guerra. Respondí con una sola frase. La guerra la empezaste tú. El día del juicio llegó con un cielo gris plomo sobre Valencia. El tipo de nubes que parecen aplastarte los hombros aunque no llueva. Me desperté con un nudo en el estómago que no se deshacía ni con café, ni con duchas frías, ni con palabras de ánimo. Iván se quedó con mi hermana. Le dije que iba a una reunión importante. No quise cargarlo con más de lo que ya había soportado. El juzgado estaba lleno de padres peleando por horarios de visitas, herencias, pensiones. Pero la sala que me tocó no era una cualquiera. Era donde iban a decidir si el hombre que permitió que su hija aterrorizara al mío podía tener algún tipo de poder legal sobre él. Javier ya estaba allí cuando llegué. Traje oscuro, impoluto, y una expresión que intentaba ser tranquila, pero que no le llegaba a los ojos. A su lado su abogado, un hombre de unos 50, con rostro pétreo y mirada afilada, hojeaba documentos como si estuviera preparando una ejecución, no una defensa. Mi abogada se sentó a mi lado. Me tocó el brazo, firme. Respira. Estás preparada. Llevamos la verdad. La verdad no siempre gana, susurré. Ella me miró con una media sonrisa. Hoy sí. La audiencia comenzó puntual. El juez, un hombre calvo y seco, pidió silencio. Explicó que revisaría la solicitud de custodia compartida presentada por Javier y las pruebas que yo había aportado en contra. No era un juicio penal, pero lo que se decidiera allí podía marcar la vida de Iván. El abogado de Javier fue el primero en hablar. Pintó una imagen distorsionada de mí. Una madre emocionalmente volátil, rencorosa, que había usado la historia de Diana como excusa para alejar al padre de su hijo. Mostró capturas de mis mensajes, habló de mi campaña pública en redes sociales, de la exposición irresponsable de una menor. Mi cliente solo quiere participar en la vida del hijo de su pareja, a quien ha criado como propio durante 2 años. Merece tener voz. No puede ser castigado por los errores de una niña que ya está recibiendo tratamiento. Luego fue mi turno. Mi abogada presentó todo. El vídeo de Diana en el edificio de madrugada.
Los informes del colegio, del psicólogo de Iván, del centro de salud, las declaraciones de las profesoras, del orientador, de vecinos que habían escuchado gritos y portazos. Yo misma hablé, sin llorar, sin temblar. Mi hijo tiene 8 años. Durante meses vivió con miedo en su propia casa. Miedo a una niña que debía ser su hermana, y miedo a un adulto que no supo protegerlo. No estoy aquí para vengarme. Estoy aquí para evitar que vuelva a pasar. El juez pidió silencio cuando Javier intentó interrumpir, pero la sala se volvió un cementerio cuando la última prueba fue presentada. Un informe forense del centro, donde estaba internada Diana, confirmaba que la menor presentaba rasgos compatibles con un trastorno de conducta severo, con episodios de impulsividad, agresividad y escasa conciencia del daño causado a terceros. Una frase del informe quedó grabada en mi cabeza. La menor presenta dificultad para distinguir entre afecto y control. Muestra tendencia a manipular figuras de autoridad y a utilizar la victimización como herramienta para evitar consecuencias. El juez se tomó una pausa antes de leer su decisión. Este tribunal considera que, por el momento, no se dan las condiciones para una custodia compartida ni para un régimen de visitas supervisado. La seguridad y estabilidad emocional del menor deben prevalecer. Miré a Javier. Por primera vez, lo vi derrumbarse. Además, continuó el juez, se solicita una evaluación psicológica completa del progenitor solicitante, dada su negativa prolongada a reconocer la gravedad de la situación. Yo no lloré, no grité, solo respiré hondo, como si por fin pudiera llenar los pulmones después de meses viviendo bajo el agua. Al salir del juzgado, Javier me alcanzó en la acera. Lucía, dijo con voz rota. Me detuve, lo miré a los ojos. ¿Qué? Lo siento. No dije nada, solo lo observé. No con odio, con distancia. Ahora ya sabes lo que cuesta arreglar lo que has permitido que se pudra. Y me fui. Ese mismo día me llamó el centro donde estaba Diana. Lucía, la menor ha pedido hablar con usted. Solo con usted. Es urgente. ¿Por qué? Dice que tiene algo que confesar. Algo que no ha dicho hasta ahora. ¿Qué cosa? No lo quiso decir por teléfono. Solo repite que necesita que usted esté presente. Y que hay algo que puede cambiarlo todo. Cuando crucé la verja del centro de menores en Castellón, una especie de calma tensa me envolvió. El lugar era frío, funcional, pasillos largos, muebles de plástico, un silencio que no era paz, sino contención, como si todo allí estuviera sostenido por hilos invisibles que podían romperse en cualquier momento. Me hicieron esperar en una sala blanca, con una mesa y 2 sillas de metal. En una pared, un espejo doble que no necesitaba explicación. Alguien estaría al otro lado observando la conversación. La psicóloga del centro me dio algunas indicaciones antes de que entrara Diana. Está en una fase estable, medicada, lúcida. Ha pedido esta conversación de forma voluntaria. Dijo que es importante para cerrar etapas. ¿Y si está mintiendo otra vez? Es posible, pero al menos está hablando. Y eso ya es más de lo que hacía hace meses. Diana entró sin escolta. Llevaba una sudadera gris y el pelo recogido en una coleta floja. Se sentó frente a mí, sin tocar la mesa, sin sonreír. Pero había algo distinto. No en la postura, en los ojos. Había una especie de vacío, pero también una franqueza extraña. «Hola», dijo. «Hola», respondí. «Me dijeron que tenías algo que decirme». Asintió. Se removió en la silla. No lo hice yo. ¿El qué? Los mensajes, las fotos, el dibujo de Iván en la jaula, lo del buzón, lo del móvil del hospital. Fruncí el ceño. ¿Estás diciendo que fue otra persona? Sí. ¿Quién? Tragó saliva. Dudó. Mi padre. El aire se congeló entre nosotras. ¿Qué estás diciendo? Diana, que él me decía que escribir, que él tenía 2 móviles, uno para las redes, otro para mandarte cosas sin que lo pudieras rastrear. Me daba frases. Me decía que si tú quedabas como una histérica, el juez lo vería como víctima, que si yo fingía pedir perdón y luego te mandaba cosas oscuras, tú explotarías. Y él parecería el padre sensato. Me quedé en silencio. No porque no pudiera creerlo, sino porque en el fondo siempre lo había sospechado. ¿Y tú por qué hiciste caso? Porque lo necesitaba, porque era lo único que me quedaba, porque pensé que así volveríamos a casa, los 3, como antes. ¿Y ahora? Ahora sé que él no me protegía. Me usaba, como un escudo, como un arma. Me dijo que tú querías destruirnos, pero tú solo querías proteger a tu hijo. Y yo lo sabía. Siempre lo supe. Respiré hondo. Cerré los ojos. Por dentro todo temblaba, pero por fuera me obligué a mantener la calma. ¿Estás dispuesta a declarar eso ante el juez? Sí, quiero hacerlo, porque si él me usó a mí, también puede hacerle daño a Iván, y tú no lo vas a permitir. Lo sé. No, no lo voy a permitir. Me levanté.
Diana bajó la mirada. Antes de irme, dijo algo más. Lucía, perdón, no por lo que él me hizo hacer, por lo que hice sola, porque hubo cosas que sí fueron mías. Mías de verdad. Y me arrepiento, todos los días. No dije nada. Solo asentí, y me fui. La custodia exclusiva de Iván me fue ratificada por el juzgado. Javier perdió todo derecho legal sobre él. El informe del centro de menores, junto con la declaración de Diana y las pruebas aportadas, fueron demoledores. Javier fue obligado a realizar terapia psicológica obligatoria y quedó con prohibición de acercarse a mí y a Iván durante 5 años. Su reputación quedó arruinada. Muchos de sus conocidos, amigos y colegas que antes lo defendían, desaparecieron. Diana permaneció en el centro por 8 meses más. Luego fue trasladada a un hogar terapéutico con régimen semiabierto. Su evolución fue lenta, pero progresiva. Sigue en tratamiento. Nunca volvió a tener contacto directo con nosotros. Iván volvió a ser un niño. Recuperó la alegría, la risa, el brillo en los ojos. Hace poco me dijo, «Mamá, creo que ya no tengo miedo al dormir». Le sonreí y le contesté, «Eso es porque ahora sabes que nadie te puede tocar». Y es verdad. Hoy miro atrás y entiendo que a veces, para salvar a quienes amas, tienes que ser la persona que todos temen. Y yo ya no tengo miedo de ser esa persona.